nuestra primera sesión del año 2017 y aprovecho para desearles un excelente año. Y hoy tenemos una sesión muy especial porque estamos conectados con la Universidad de La Sabana en Colombia. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Nancy Patricia Jara Gutiérrez. Ella es candidata a doctora en educación docente en el área de morfofisiología e integrante del grupo de educación médica de la Universidad de La Sabana en Colombia. Ella estuvo como pasante doctoral aquí en la Facultad de Medicina en la Secretaría de Educación Médica. Y también tengo el gusto de presentar al doctor Fernando Flores Hernández, doctor en psicología, que está adscrito a la Secretaría de Educación Médica. Ellos van a presentar un trabajo que hicieron en conjunto titulado Evaluación del desempeño docente, una experiencia México en Colombia. Pues lo dejo con los doctores. Gracias. Buenos días. Vamos a darles un poquito el contexto de lo que fue el desarrollo de este instrumento. Es el instrumento que se ocupaba anteriormente, antes del CEDEM, para evaluar a los profesores aquí en la misma facultad de ciclo básico. Como todos saben, desde el 94 se viene realizando la evaluación del desempeño docente en la facultad. ¿Cuál fue el cambio de los instrumentos anteriores al OPINES? Que este instrumento ya toma un enfoque por competencias. No únicamente se centra en evaluar la satisfacción de los estudiantes. Aquí más que preguntarle si el profesor era puntual, asistía a clase, ocupaba materiales, describía una serie de competencias que el alumno valoraba en una escala Likert si el profesor realmente cumplía o no cumplía con estas competencias. Este instrumento parte de este modelo que fue diseñado aquí mismo en la facultad, donde se describen las competencias del profesor de medicina. Esto se realizó durante la transición del Plan de Estudios 2010. ¿Qué características tiene este modelo? Que abarca lo que es la docencia en general. Las competencias que tienen que ver con la parte administrativa, la parte de investigación. De este modelo, ¿qué fue lo que hicimos para generar el instrumento? Se extrajo únicamente los elementos de competencia que tienen que ver con la formación docente, el desempeño docente. Y fue lo que se vio plasmado dentro del instrumento. Aparte de esto, se hizo el cruce con algunos modelos o algunas competencias que nos marcan en el proyecto Tuning, que son las que son transversales y que se describen dentro del plan de estudios, que es de donde salen también las competencias de los alumnos, las 8 competencias que se emplean. Derivado de esto, se hizo un proceso de validación del instrumento. El instrumento, el tiempo que se utilizó, tuvo un periodo de vida donde se aplicó primero en papel y los últimos 2 años su aplicación fue en línea. Estos son algunos de los datos generales que tenemos, donde primero, en esta parte, vemos lo que es la discriminación. Se comparó los profesores del rendimiento más alto con los de rendimiento más bajo, y el instrumento realmente nos permite establecer una diferencia significativa. Realmente nos permite identificar qué profesores tienen un mejor desempeño. Y se hizo lo mismo pregunta por pregunta para valorar su discriminación. El segundo indicador que nos da tiene que ver con la confiabilidad. El instrumento, independientemente de su aplicación, se ha aplicado con muestras desde 300 hasta más de 30,000 registros. Siempre va a mostrar una confiabilidad que fluctúa entre el 0.95 y 0.98. Caso curioso, de los datos que vamos a presentar de la Universidad de La Sabana, la confiabilidad, a pesar de que fue una muestra pequeñita, se mantiene. Aquí se podría decir o pensar que por el tamaño de la muestra está inflado o tiende a normalizarse el dato o es más consistente. Pues no, aquí a pesar de trabajarlo con muestras pequeñas, como fue el caso de la Universidad de La Sabana, obtuvimos resultados muy similares. La varianza explicada por activo, que tiene que ver con las comunalidades dentro del análisis factorial, en todos los casos es superior a 0.40. Incluso en el caso de La Sabana, que fue una población menor, fue superior. La varianza explicada, ¿qué tanto nos explica el instrumento de lo que pretendemos medir? Su aplicación en papel nos da un resultado del 51%. Al hacer la transición a su aplicación en línea, aumentó hasta arriba de un 76%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es mucho más consistente en cuanto a los registros que recabamos, la aplicación en línea que la aplicación en papel. El KMO, que es un valor de ajuste como modelo, es de 0.91 y de 0.98 en su aplicación en línea. Este es un valor que dentro del análisis tiene que ser cercano a 1. Entre más se acerca a 1, mejor ajusta como modelo a nivel estadístico. En el análisis confirmatorio pudiese ser el equivalente
al valor que tenemos acá abajo del NFI, que es un valor similar, .98, igual ese valor se espera que sea cercano a 1 cuando ajusta bien. Y tenemos las 6 dimensiones que se evaluaban en ese entonces: comunicación y evaluación, la parte humanística, la parte disciplinar, la parte psicopedagógica, la solución de problemas y la intervención. En todas las cargas, el peso que tiene cada una de las dimensiones dentro del instrumento, pues es fuerte. Este valor se espera que sea de .40 hacia arriba. Aquí se dan cuenta los valores más altos fluctúan entre .8 o .9. Era un instrumento bastante consistente. Y bueno, una segunda fase que nos permitió generar el desarrollo de este instrumento fue cruzarlo contra la calificación de los estudiantes, que es lo que presentamos aquí. Se generó un modelo de regresión cruzando las 6 dimensiones del instrumento contra la calificación de los estudiantes. Los valores de R y de R ajustada, que son estos dos, tienen que ver con qué tanto los 6 valores que estamos utilizando como predictores correlacionan entre sí. Aquí pues, es una correlación de .64. De alguna manera pues, es consistente la relación entre los diferentes factores. Y las cargas o el porcentaje que explica cada uno de ellos en términos de la calificación del estudiante son estas. Aquí el dato curioso es que una de las que más se explica es la parte psicopedagógica, la parte de comunicación y evaluación. Muchos esperaríamos que a lo mejor la parte que tendría un mayor peso en términos de la calificación fuera el dominio de la disciplina, pero no es así. El dominio de la disciplina solo nos explica un 4% lo que es el rendimiento de los estudiantes. ¿Qué se puede concluir de esto? Que pues puede haber profesores, no sé, instructores recién egresados, que si tienen buenas habilidades didácticas, son mucho más claros en su aplicación, en el uso de los recursos que manejan, que un profesor que a lo mejor tiene 20 años, pero su clase sigue siendo tradicional, únicamente ha replicado durante los 20 años lo mismo, no ha hecho otra cosa en términos de las habilidades psicopedagógicas que puede mostrar. Este es el modelo de regresión. En conjunto, el modelo nos permite explicar hasta en un 40% la calificación de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, sabiendo cómo los estudiantes evaluaron al profesor, puedo determinar en un 40% cuál va a ser la calificación del grupo de los estudiantes a partir de la evaluación del profesor. Y bueno, le voy a ceder la palabra a la doctora Patti para que nos comente cuál fue su experiencia aquí en la universidad. Buenos días. Con base en la experiencia de la Sabana, que es lo que se hizo aquí en Colombia, ¿cómo surgió el proyecto? Realmente debía cumplir con la pasantía internacional que me exige el programa de doctorado interinstitucional de educación, y pues me interesé en el trabajo desarrollado en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cuál fue el objetivo? Pues dada la calidad reportada por el instrumento OPINES 2010 en las publicaciones que se realizaron en la población mexicana, se pretende determinar el comportamiento psicométrico de la población de medicina de la Universidad de La Sabana. ¿Hacia dónde se va a dirigir este proyecto? Entonces, una vez hemos obtenido los resultados, se va a aplicar en diferentes escuelas y facultades en Latinoamérica. Está encaminado a contar con un instrumento con validez y confiabilidad, el cual permite evaluar el desempeño docente a través de la opinión de estudiantes sobre un constructo con referentes internacionales. El método de diseño se realizó a través de una aproximación cuantitativa de tipo transversal y explicativa. El tipo de muestreo fue censal, el cual se estudian aquellos estudiantes que tenían menos de 18 años, por lo que requerían permiso de sus padres, y pues fue de manera voluntaria, por lo cual los que no quisieron participar en el estudio pues no ingresaron. Esto se realizó en el segundo semestre del 2016 en la Facultad de Medicina, en la Universidad de La Sabana. Llegamos a obtener 393 encuestas de estudiantes de las 4 áreas del ciclo de formación básica, el cual se concentra en los 2 primeros años de la carrera previos a las prácticas clínicas.
La aplicación de las encuestas se realizaron a través de Virtual Sabana. De los 393 registros se descartaron 3 porque tenían menos del 30% de las respuestas. Lo que queda validado solamente 390 registros. 270 fueron realizados por mujeres, 110 por hombres, y existe un 3.9 quienes no reportaron el género. La edad del grupo corresponde a una media de 18,94 con una desviación estándar de 2,24. En nuestro programa, uno de los requisitos importantes que se tenían a nivel de procedimiento es que tuviéramos una similitud entre los programas de estudios tanto de la UNAM como de la Sabana. En nuestra universidad, el primer semestre se dicta biociencias, que incluye bioquímica, genética, biofísica, biología. En segundo y tercer semestre, morfofisiología, que está integrada por anatomía, fisiología, histología, bioquímica. Y en cuarto semestre, las dos áreas de patología y microbiología. El instrumento el formato original de los fines está en una escala de Likert, tiene 44 ítems, son 4 opciones de respuesta, siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. La adaptación se da aquí en la Universidad de La Sabana, referente a la terminología y al contexto colombiano. Fue revisada inicialmente por un profesor de lingüística y luego por 2 profesores de medicina. Ya esta versión en un segundo momento se revisó por jueces y por un grupo de expertos que validaron la adecuación de la terminología empleada y la redacción de las preguntas, lo que permitió hacer la adaptación absoluta al contexto colombiano. Se eliminó de este cuestionario una pregunta por ser una variable Dumen. El ítem evaluado no permitía este tipo de evaluación, por lo que empezamos a trabajar con un instrumento que quedó constituido en últimas por 43 ítems. Como les comentaba, se hace de manera voluntaria también. 13 profesores firmaron un asentimiento para ser evaluados. Fueron evaluados a través de nuestra plataforma denominada Virtual Sabana, y los estudiantes lo que hacían era evaluar al profesor con el cual ya habían presentado esa asignatura, por lo cual nuestra población quedó dividida en 4 grupos. El primer grupo eran los estudiantes de segundo semestre de morfofisiología, los cuales evaluaban a sus profesores de primer semestre de biociencias. El segundo grupo, los de morfofisiología, evaluaban, que es tercer semestre, corresponde al tercer semestre, evaluaban a sus profesores de primer semestre en el área de biociencias y podían también evaluar a morfofisiología. Tercer semestre, patología y microbiología, entonces podían estos estudiantes evaluar tanto a sus profesores de primero, segundo o tercer semestre, y el último grupo fue el de cuarto semestre, el grupo 4, perdón, que incluía a los estudiantes de medicina interna y farmacología, que podían, por ende, evaluar tanto los profesores de biociencias, morfofisiología 1, morfofisiología 2, patología y microbiología. Los análisis correspondientes a estos datos se realizaron ya en la UNAM durante la pasantía que realicé. Los aspectos éticos, tuvimos apoyo del Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina, de los cuales se concluyeron que la resolución número 0084030 de 1993, del 4 de octubre, del Ministerio de Salud de la República de Colombia, clasifica esta investigación como una investigación sin riesgo y los estudiantes pertenecen al grupo de subordinados. Hay respeto a la libertad y participación voluntaria, por consiguiente se obtiene el consentimiento informado por parte de los estudiantes y el asentimiento de los profesores para ser evaluados. Se respeta la confidencialidad de los datos obtenidos y la identidad, por tanto, de los participantes, tanto estudiantes como profesores. Los principales resultados que derivaron del estudio es que el instrumento nos da un puntaje máximo de 172 puntos. El promedio de los profesores de La Sabana fue de 147, más menos 30. Esto ya ponderado sobre una escala A10 nos da un puntaje de 8.5. ¿Qué característica tiene esto? Que más del 50% de los profesores obtendrían una calificación entre el 8.5 y el 10,
que es un resultado muy similar a los que tenemos de los profesores de aquí de la Facultad de Ciclo Básico. La mayoría de la población se distribuye en un puntaje de 8 hacia arriba. Otro de los elementos interesantes es la parte de la confiabilidad. Lo que les decía, a pesar de que fue una muestra muy pequeñita, la confiabilidad del instrumento se mantiene. La aplicación fue en línea, fue mediante Blackboard, un contexto distinto al que lo aplicamos nosotros, y el instrumento muestra la misma confiabilidad, lo que pues, bueno, nos habla de que tiene una buena consistencia. Es capaz de replicar sus puntajes con poblaciones que resultan equivalentes. En este caso, población de la UNAM versus población de ciclo básico de la Universidad de La Sabana. Y este es el comparativo de lo que fue los resultados que obtuvimos aquí de las aplicaciones en línea en relación a lo que obtenemos en la Universidad de La Sabana. La discriminación es significativa en ambos casos. El alfa de Cronbach se va hasta .99. Los puntajes de las comunalidades, en el caso de ellos se elevan todavía más, la varianza explicada por reactivo. Se va hasta el 64% el puntaje mínimo que obtuvimos en una de las preguntas. La varianza explicada se mantiene en ambos casos desde el 76, varían las décimas. La confiabilidad para ellos es un punto menor, .97, y las cargas factoriales son más o menos homogéneas. Aquí el único dato curioso es que en la distribución de las dimensiones se reduce. Para ellos, en efecto, serían únicamente 5 dimensiones. La parte disciplinar como dimensión del instrumento se absorbe por las otras. Solo un reactivo queda de manera independiente en esa parte. Los valores de ajuste en ambos casos son buenos. Son valores cercanos a 1 y nos da una buena discriminación del instrumento. En términos de conclusión, pues sería un poco lo que ya les comentaba. El instrumento cuenta con las características psicométricas suficientes para aplicarse en diferentes tipos de población. Un poco lo que comentaba la doctora, ¿cuál sería la tendencia o la idea de esto? Ella ha platicado con otras universidades de América Latina, de otros países, con la finalidad de poderlo aplicar. Ver qué tan consistente es en el contexto del ciclo básico, planes más o menos homogéneos en cuanto a estructura, al que tenemos aquí en la facultad. En cuanto al desempeño, pues hay dos interpretaciones que podemos sacar de esto. O los perfiles de los profesores de ambas universidades son similares, o el instrumento, bueno, realmente es tan fino que nos permite identificar las mismas competencias en ambos, independientemente de las características de la población. Realmente en términos de validez permite medir lo que pretendemos medir. Este es un comparativo con otros instrumentos. El de la primera columna es el de nosotros, el Opines, que evalúa estas 6 dimensiones. Derivado de esto hubo un instrumento también de autoevaluación, que no tuvo mucho impacto, fueron pocos los que realmente aceptaron que se aplicara en sus departamentos. Si nos damos cuenta aquí, que es lo interesante, que las dimensiones que propone el instrumento son similares a los que han obtenido en la RIEP, en el ISUE. Están nombradas con etiquetas diferentes cada dimensión, pero si vemos la descripción que hacen ellos, la descripción que damos nosotros de cada dimensión, son muy equivalentes. Está que es de Baja California, Serna y Luna, igual las dimensiones son muy similares. Lo que para nosotros es la parte psicopedagógica, para ellos son las técnicas, lo que tiene que ver con técnicas de enseñanza. Este otro es una metaevaluación que se hizo en España con más de 10 universidades. Igual las dimensiones que ellos arrojan son similares a las que tenemos, las que coinciden, y se apegan mucho a modelos teóricos que nunca han sido probados de manera directa, que es lo que pasa con muchos de los modelos extranjeros. Las competencias que define Perrenot, las que define Sabalza, están incorporadas dentro de estas dimensiones. El referente más cercano para homologarlas también serían las competencias que define Tuning. Este es un instrumento de autoevaluación que desarrolló la doctora Benilde para evaluar a los alumnos de MADEMS. ¿Qué características tiene? Es un instrumento que derivó del instrumento de nosotros. Es como hijito del Opines, pero contextualizado a educación media superior. Y las dimensiones que le arroja, los valores psicométricos, son muy similares. El instrumento que estamos ocupando actualmente en la facultad del CEDEM es una versión corta, por decir donde recupera en un 80% más o menos lo que es el Opines, y el otro 20% derivó de los ajustes de las consultas que se hicieron con los diferentes departamentos, con el fin de tener una versión más corta que nos diera la misma información. Aquí, ¿por qué trabajarlo sobre el Opines y no sobre el CEDEM? Porque el Opines, de alguna manera, tenemos el sustento directo al 100% con el modelo.
no está filtrado, como fue el caso del CEDEM, que ya incorpora otro tipo de competencias adicionales a las del modelo. Y bueno, esta última parte la va a comentar la doctora Patti, qué es lo que seguiría en términos del proyecto. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que tenemos de este proyecto? En este año se va a registrar el proyecto de la edición de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, ya que se pretende tener un alcance y colaboración institucional mayor. En una segunda fase, aquí en la Universidad de La Sabana, se tiene contemplado analizar con los profesores, los participantes que permitieron ser evaluados, a través de entrevistas y profundidad, aspectos que permitan mejorar su práctica docente utilizando la teoría fundamental. Esto es una parte que nos parece relevante porque son pocos los estudios que permiten retroalimentación a los docentes de los resultados obtenidos. Y por último, se pretende ampliar su aplicación a otras escuelas y facultades de medicina en Latinoamérica, con la finalidad de contar con un instrumento con validez y confiabilidad asociado al ciclo básico de la carrera de medicina, el cual permitirá evaluar el desempeño docente a través de la opinión de estudiantes sobre indicadores con referencias internacionales. Lo que se ha pensado en este proyecto es invitar a universidades de Latinoamérica como Chile, Perú y Ecuador, comparar el instrumento y mirar si nos dan resultados similares con los que hemos obtenido en La Sabana versus la Universidad UNAM. Y para terminar, damos agradecimiento por parte de la UNAM a la doctora Luis Jamuy, secretaria de Educación Médica, al doctor Armando Ortiz, jefe del Departamento de Evaluación de la CEN, en primera instancia por permitirme pasantía internacional allá y por todo el apoyo que tuve durante todo el tiempo y el apoyo que seguimos teniendo por parte de él. También agradecemos a todos los integrantes del Departamento de Evaluación de la CEN, y en la Universidad de La Sabana agradecemos al doctor Rafael Carrillo, decano de la Facultad de Medicina, al doctor Álvaro Romero, el director del programa, y del Grupo de Educación Médica, al doctor Francisco Lamos y Jorge Restrepo. Asimismo, a todos los profesores quienes permitieron ser evaluados y a los estudiantes que realizaron la evaluación de los profesores. La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Steve Jobs. Muchas gracias.